¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Todavía hay tiempo para pelear por la Liga? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Bueno, Paula, el Atlético de Madrid hemos pasado de hacer un vídeo elogiando lo que apodábamos como el Cholo Taca a estar preguntándonos un poco qué le está pasando al equipo del Cholo Simeone, que la verdad que está sufriendo bastante en las últimas jornadas. ¿Cómo es el tiempo, Juan? Hace nada Cholo Taca destacando cómo jugaba este Atlético de Madrid y ahora planteándonos un poco si puede estar ahí en la pelea o no del título. La realidad de las cosas es que ahora mismo el Atlético de Madrid, mientras se nos van las luces aquí incluso por detrás, como se le están apagando a veces al Atlético de Madrid, sobre todo fuera de casa, ahora mismo está fuera de puestos Champions y está a 10 puntos del liderato, después de varios pinchazos consecutivos, sobre todo fuera de casa. Así que esta es un poco la pregunta, Paula, y el objetivo del vídeo de hoy, el tratar de analizar qué es lo que está fallando en el Atlético de Madrid, que empezó muy bien la temporada e incluso deslumbrando con su juego, y que ahora mismo está en un momento complicado, digamos que en una encrucijada de la cual, si sale bien, saldrá muy reforzado, y si sale mal, pues probablemente se enfrentará a una temporada en la que no tendrá prácticamente aspiraciones más allá de entrar en Europa. Sí, ¿no? En el final, esta primera vuelta, esa quinta posición, creo que es un buen momento de ver dónde está el Atlético y dónde puede ir, sobre todo en un mes, que luego comentaremos, que puede ser clave para ellos. Pero eso sí, Juan, yo creo que es importante poner un poco el foco en qué no está funcionando. Y yo creo que hay que ir a verano en esas incorporaciones que no acabaron de llegar. Ese es, sin duda, uno de los primeros puntos que vemos como a mejorar del Atlético de Madrid en esta temporada y que empieza en el verano, como tú bien decías, con la planificación deportiva de la plantilla. Durante el verano se pedía para el Atlético de Madrid una incorporación en la posición de 5, de pivote, que pudiese acompañar a Coque en ese centro del campo. Es verdad que han tenido bajas durante todo el año, de hecho a Rodrigo de Paul le ha costado entrar, que yo creo que es un poco ese complemento, y también se pedía un delantero. No llegó ninguno de los dos si no tenemos en cuenta la incorporación de Samu Morodion, que digamos entendemos que era más una oportunidad de mercado, un chico que estaba destacando, muy joven, con una cláusula de rescisión muy baja, lo ficho, lo cedo y ya veré el futuro que hago con él. Sí, no, al final llevaba mucho tiempo el Cholo pidiendo siempre ese 5 en los mercados, no acaba de llegar, tienen a Pablo Barrios, pero que es un perfil bien distinto, y como que al final ese rol lo ha tenido que asumir Coque, que yo creo que le estamos viendo un poco sobrepasado en esa función. No llegó el 5, no llegó el delantero. Precisamente en la zona de ataque no están teniendo esas carencias, pero sí que es verdad que creo que ahora mismo el Atlético, en esas posiciones que tuvo que haber reforzado, no lo está haciendo y que está un poco en un margen de inferioridad con respecto a los otros equipos directos por el título. En verano lo que sí llegaron fueron futbolistas libres que han traído un poco oportunidades de mercado, como es el caso de Azpilicueta o el caso de Soyuncu, que bueno, pues los dos han tenido problemas para incorporarse como titulares indiscutibles en el equipo, uno por lesiones, el otro sobre todo por el momento de forma en el que llegaba, en el caso de Soyuncu, y además recuperaron de cesiones a Lino y a Riquelme, que hay que decir que estos dos sí están siendo importantes, aunque no en la posición de centrocampistas, sino más bien como una solución en el carril para esa baja que tuvieron en el Atlético de Madrid, que también es importante en la planificación deportiva esta temporada, la baja de Yannick Carrasco, que se produjo ya con el mercado cerrado y que han tenido que solventar con Lino y con Riquelme. Así que bueno, pues una planificación deportiva como primer punto a analizar, evidentemente mejorable, que ha dejado carencias que hoy en día se notan, yo creo, Paula, en el equipo de Simeone. Sí, precisamente con la salida de Carrasco, y por cerrarlo un momento, sí que es verdad que se trajo a Javi Galán, no acaba de contar para el Cholo, a partir de ahí ha optado por Lino y Riquelme, que lo cierto es que están funcionando bien, pero yo creo, Juan, que es en esa zona de centrales donde está teniendo principalmente los mayores problemas. Al final creo que tiene una línea defensiva muy envejecida, llegaron jugadores, como bien hemos dicho, como Soyuncu, por ejemplo, pero lo cierto es que no acaba de salir bien porque estuvo ya un tiempo en el Leicester sin jugar porque no quería renovar y por las lesiones. Tienen, por ejemplo, el caso de Azpilicueta con 34 años, que tampoco está en su mejor versión. Actualmente lesionado, con problemas de lesiones, como es medianamente lógico por su edad. Claro, y luego pues está la opción de Hermoso, que sí que lo está haciendo muy bien y está teniendo mucha importancia en este nuevo Atlético que plantea el Cholo, pero que, por ejemplo, acaba contrato. Y al final, si echamos un poco vista atrás a la última inversión que se hizo en esa zona de centrales, precisamente el último jugador en venir fue Mario Hermoso por 25 millones
en 2019, ¿no? Que muestra un poco de esa necesidad que hay, sobre todo para la directiva, de tener que traer a algún jugador. Sin duda, para mí, este es otro agujero en la planificación deportiva no previsto, porque en verano se debatía sobre el 5 y sobre el delantero, como hablábamos. Y quizás lo que no se tuvo tanta previsión es sobre la línea defensiva, que sí se reforzó con esas dos incorporaciones un poco por oportunidades de mercado, porque ya sabemos que además el Atlético de Madrid pues no tenía demasiada manga ancha a la hora de invertir en el equipo, en plantilla deportiva, y bueno, pues no está claramente funcionando. También hay que hablar de los malos momentos que están viviendo tanto José María Jiménez, que yo creo que sobre todo ha estado muy lastrado por las lesiones en este inicio de temporada. No es que no haya sido indiscutible, sino que en muchos partidos no ha podido ni contar. Y el caso de Savic, que es un poco paradigmático, porque ya tiene 33 años, si no me equivoco, y no está pasando por su mejor momento. Diría que en la línea de 3 que plantea el Cholo, los dos más insustituibles son Witsel, que es una solución de emergencia de un centrocampista a la línea de centrales, y Mario Hermoso. Los otros no hay una confianza plena en ninguno. De hecho, Savic está siendo ya suplente en los últimos partidos. A mí lo que me da la sensación, y esto ya es una suposición y lo reconozco, creo que el Cholo Simeone pone línea de 3 muchas veces y ha reconvertido a Witsel porque no tiene plena confianza en los centrales que tiene en plantilla. Es decir, necesita plantear una línea de 3 y reconvertir a futbolistas que no son defensas porque no hay una confianza en que los centrales puedan dar el rendimiento, y hablaremos ahora de cómo los datos demuestran que el Atlético de Madrid probablemente la gran mejora que tiene que hacer tiene que ver con la línea defensiva. Sí, ¿no? Y me parece un gran punto porque precisamente igual Witsel, que podría ser ese jugador que jugase como 5, ¿no? Que acompañase a Koke, que es una posición que ha jugado a lo largo de su carrera, no lo está haciendo, lo prefiere como central, y yo creo que es tal cual esas dudas que tiene el Cholo. A veces hemos visto estos últimos partidos como igual se planteaba el 4-4-2 de nuevo, pero yo creo que ha visto que no acaba de funcionar, que esas dudas en defensa están ahí, que la opción de Azpilicueta entre lesiones y demás no acaba de salir, que Soyuncu, ese jugador que sí que es cierto que venía de la Premier, que antes en el Leicester tuvo un muy buen rendimiento, pero que ha llegado y no está en ese nivel, y al final se han juntado varias cosas en esa línea defensiva que sin duda yo creo que el Cholo no acaba de ver cómo poder resolverlas. Sí, de hecho con Witsel es un caso curioso porque es la típica frase de la manta corta, que te tapas la cabeza o te tapas los pies. Si tienes a Witsel en el pivote, acompañas mejor a Koke, sobre todo durante la baja de Rodrigo de Paul, pero si lo pones como central, pues lo pierdes como pivote y entonces estás ahí un poco en tierra de nadie. Desde luego, la planificación deportiva es un punto importante a señalar en cuanto a cosas que podría haber mejorado el Atlético de Madrid de cara a esta temporada. Otro, Paula, tiene que ver con la doble cara del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid rocoso, efectivo, incluso atractivo de ver en el Metropolitano, y un Atlético de Madrid prácticamente irreconocible fuera de casa, que está pinchando sistemáticamente. Sí, es que estamos viendo dos caras completamente distintas, ¿no? Unos números que el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano sí que sería el de un equipo para estar muchísimo más arriba, porque son 28 puntos de 30 posibles. Quiero decir, solo ha hecho un empate en todos los partidos en casa y fue precisamente contra el Getafe. Y sin embargo, una cara completamente opuesta de un equipo al que le está costando mucho sacar los partidos, que se está dejando también remontar con facilidad, como es fuera de casa, donde ha perdido Juan los últimos 4 partidos. Sí, además ha perdido partidos contra equipos clave que digamos son los rivales a batir si quieres estar en la pelea por la Liga. Si hubiera ganado esos encuentros no estaríamos haciendo este vídeo. Perdió fuera de casa contra Barça, contra Girona y contra Athletic, el Athletic de Valverde, que le superó en la clasificación precisamente fruto de eso. En los últimos 4 partidos, como decíamos, fuera de casa perdió contra Las Palmas, Athletic, Barça y Girona, que además han sido prácticamente consecutivas esas derrotas en partidos clave. Una cara irreconocible, como decimos, del Atlético de Madrid, que en el Metropolitano gusta y mucho, pero que fuera le está faltando contundencia y le está faltando el ser ese equipo, digamos, tan efectivo, que sabía defender también los resultados y que era tan correoso, sobre todo en esa etapa inicial del Cholo Simeone, y que no estamos viendo en absoluto. Estamos viendo un Atlético de Madrid pues mucho más endeble, incluso con un punto de cansancio a nivel físico, ¿no? Sí, es que al final pierdes 12 puntos fuera de casa muy importantes. Además, si a esto le sumas el gran ritmo que lleva tanto Girona como Real Madrid en respecto a puntuación, ¿no? Que perfectamente podrían acabar con más de 90 puntos la temporada, está claro que ahí está uno de los principales problemas del Atlético, que yo creo que precisamente uno de los aspectos es que cuando consigue anotar gol y ponerse por delante, el equipo tiende a replegarse, pero el Atlético ya no tiene esa contundencia que tenía anteriormente, sobre todo en la línea defensiva,
y entonces no está siendo lo suficientemente firme en área propia, les están llegando, les están rematando y a partir de ahí es donde está perdiendo muchos puntos. Y de hecho, este es el tercero de nuestros puntos. Hablábamos de la planificación deportiva, que no ha sido la mejor. Hablamos de que el Atlético tiene dos caras, una en casa y otra fuera de ella. Y finalmente, sobre todo, concluimos que hay un gran problema, que es lo mucho que está concediendo el Atlético de Madrid, que es un cambio prácticamente de identidad en el equipo colchonero. Está concediendo muchísimos goles hasta el punto de que ha encajado 23 en 19 jornadas, lo cual le llevaría, si sigue con este promedio, a encajar en toda la temporada un total de 46 goles, que es una absoluta barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta, Paula, que la última liga que gana el Atlético de Madrid, en la temporada 2021, si no me equivoco, encajó en toda la temporada 25, es decir, solo en mitad de la temporada ya prácticamente lo ha igualado. Era una seña de identidad del Atlético de Madrid. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos del Cholo Taka. Sí. Con un Atlético de Madrid que tiene otros jugadores, tiene otro perfil de futbolistas, trata de hacer cosas diferentes, salir con el balón jugado, tener un tipo de fútbol un poquito más asociativo, pero está, pues digamos, dentro de esa transformación, perdiendo un poco también de identidades y cosas que eran un poco pues la base de este Atlético de Madrid, que era contundencia defensiva, que es con lo que ganó las últimas ligas. Claro, es que recuperando precisamente ese vídeo del Cholo Taka, como decías, Juan, estamos viendo un Atlético de Madrid que con distintos jugadores está planteando cosas distintas, está teniendo una gran circulación de balón, en muchos casos rápida, está funcionando muy bien con los carrileros en esa salida de balón, pero que lo que nos tenía acostumbrados, como decíamos antes, ¿no?, a esa solidez, el equipo se está quedando ahí y precisamente solo hay que ver, como tú bien has dicho, el tema de los goles encajados, ¿no? Creo que prácticamente a excepción del Girona, que sí que plantea unos partidos más de, pues bueno, me encajas, me anotas un gol, pero te devuelvo el golpe y a partir de ahí de ese intercambio estás siendo muy fuerte. El Atlético en ese sentido, pese a otros los puntos que tocaremos, como es el gran estado de forma de Griezmann y Morata, defensivamente no le está alcanzando. Sí, yo creo que, como decimos, tiene un poco que ver con un cambio de identidad que no está procesando, yo creo que bien el Atlético de Madrid. Hay cosas en las que ha mejorado, como tú bien apuntas, la salida de balón es evidentemente una de ellas, pero eso está siendo también un poco en sacrificio de perder esa solidez defensiva que le caracterizaba, también muy relacionado con lo que decíamos de que quizás no tiene los efectivos para ser un equipo sólido. Fuera de casa, cuando marcas, te adelantas, es un equipo que estamos viendo que es uno de los equipos que no está sabiendo en la liga defender sus diferencias, defender sus ventajas, cuando antes era amo y señor de esto. No nos olvidemos de las eliminatorias en Champions, por ejemplo, contra el Bayern Múnich, en las cuales eran una absoluta encerrona del Atlético de Madrid, que te marcaba un gol con muy poquito y sabía defender esa ventaja. Entonces, desde luego, creemos que en el aspecto defensivo, probablemente fruto de esta transformación, de intentar querer jugar a algo diferente, el Atlético de Madrid está perdiendo muchísima contundencia. Para nosotros estas son las tres claves: una mala planificación deportiva, un equipo que tiene dos caras, una en casa, una fuera de casa, y una absoluta falta de contundencia atrás, que es impropia del Atlético de Madrid y que es su principal problema, porque hay que hablar, eso sí, de que el Atlético de Madrid a nivel ofensivo este año, por poner un punto positivo, está funcionando bien. Exacto, para que veamos, ¿no?, hasta qué punto ha cambiado un poco todo esto. Como tú dices, ofensivamente estamos viendo como una cara opuesta, ¿no? Si antes era ese Atlético más de aguantar los resultados, ser compactos y a partir de resultados cortos ser fuertes, ahora no. Ahora tenemos a dos jugadores como Morata y como Griezmann en un estado de forma espectacular. Sí, Griezmann ha marcado un total de 11 tantos, ya sabéis que está a simplemente uno de superar ese récord histórico de Luis Aragonés y colocarse como el máximo artillero rojiblanco de la historia, lo cual sería una hazaña absolutamente increíble. Y luego además tiene al lado a un Álvaro Morata absolutamente enrachado, no sé si viviendo bueno, uno de los mejores momentos de toda su carrera, con un total de 12 goles. Entre los dos llevan esa friolera de 23 goles que hacen pues, prácticamente más de la mitad de los goles que ha marcado el Atlético de Madrid en Liga, porque hay que decir que ha marcado 39 en la primera vuelta, lo cual les convierte el mejor equipo a nivel ofensivo, solo por detrás del Girona y del Real Madrid, que son ahora mismo los equipos que están dictando un poco pues el ritmo de la Liga. Por lo tanto, vemos que claramente el problema no es ofensivo. No. Y yo no sé, además, Juan, si tú te esperabas este rendimiento goleador de Morata, ¿no? O sea, un jugador que yo creo que siempre ha ido muy a rachas, que cuando ha tenido esos momentos y esos picos de forma buenos, es un jugador goleador, pero que yo no esperaba verle a estas alturas, sobre todo con Griezmann, que bueno,
Griezmann ya lo conocemos, teniendo este estado de forma. Yo no lo esperaba, de hecho creo que este es un gran mérito del Cholo Simeone. Se hablaba a principio de temporada de cómo precisamente Simeone había intentado motivar a Morata poniéndole una cifra de objetivos de goles, pidiéndole que este año tenía que ser importante, con esa duda incluso en verano sobre si tenía o no que continuar en el Atlético de Madrid, si iba o no continuar, y esa motivación que le ha puesto el Cholo Simeone. Hay que hablar de que eso es muy positivo, pero yo lo que veo con Griezmann y Morata es como un equipo que tiene... O sea, Griezmann y Morata ahora mismo son tercer y cuarto clasificado en la pelea por el Pichichi, solo por detrás de Borja Mayoral, empatado Morata con Mayoral, y de Bellingham. Mayoral ha marcado 12, Bellingham ha marcado 13. ¿Cómo puede ser que tengas a dos tíos que te estén marcando un total de 23 goles en la primera vuelta y no estés ahora mismo, o estés muy lejos de la pelea por la Liga, a 10 puntos? Estás haciendo algo mal y no tiene que ver evidentemente con la línea ofensiva y tiene que ver con cómo estás defendiendo como colectivo. Ojo, que no solo defender no solo es responsabilidad de la línea ofensiva, sino que es una responsabilidad colectiva. Es que, además, Juan, un poco por poner en valor lo que está haciendo lo de Griezmann y Morata, ahora mismo en las grandes ligas no hay dos jugadores atacantes que se acerquen a esas cifras, ¿no? Es que prácticamente a este ritmo goleador que llevan podrían acabar la temporada entre los dos con más de 20 goles. Claro, siendo ahora mismo son la mejor dupla en Europa. Exacto. Dentro del mismo equipo es la mejor dupla Claro, de y Europa. tener la mejor dupla de Europa, ir quinto en Liga, hay cosas que están funcionando muy bien, eso está claro, pero otras que no, y sobre todo esas que no, como hemos comentado antes, de la falta de un pivote, de la línea defensiva, están condenando mucho al Atlético. Problemas identificados, también lo que está funcionando bien en el Atlético de Madrid. Otro reto que tiene por delante es que probablemente en el mercado de invierno no vaya a haber demasiados refuerzos, y con lo que hay no sabemos si mucho más se puede hacer, porque se está hablando, por ejemplo, de la incorporación de Guido Rodríguez, pero es ya para la temporada que viene, porque está acabando contrato con el Betis y llegaría libre al Atlético de Madrid. Desde luego no tiene sentido incorporarlo ahora, porque ya sabéis que se está recuperando de una lesión de relativa gravedad. Así que es lo único que se está moviendo ahora mismo en el mercado. Ya fue un mercado muy austero en verano, sigue siéndolo ahora en invierno, así que no solo también es responsabilidad, digamos, del entrenador o de la plantilla, sino un poco hay que mirar también más arriba al palco y plantear un poco qué herramientas se le están dando al Atlético de Madrid para pelear por la Liga, porque esa es otra pregunta que me parece lícita. Con lo que tiene el Atlético de Madrid, ¿se le debería exigir que sí o sí mantenga ese ritmo, muy buen ritmo, que tienen Girona y Real Madrid de llegar a los 90 puntos? Quizás no. O sea, quizás no. Claro, yo creo que es una gran pregunta. Quiero decir, si yo me imagino al Atlético cambiando esa poca solidez defensiva con las armas que tiene ahora mismo, no, porque creo que lo que falta es muy claro, es muy específico, y que precisamente futbolistas como Guido creo que vendrían muy bien al equipo. Entonces yo creo que a partir de ahora el reto del Atlético es un poco, de todas las competiciones en las que está, ver o cuál priorizar o a por cuál ir para intentar, eso sí, conseguir algún título, por ejemplo. Para mí, y entrando ya un poco en conclusiones de este vídeo y cerrando, es evidente que lo que hay que mejorar es la línea defensiva, que lo que hay que mejorar es el rendimiento defensivo del equipo y echar el cerrojo. No puede ser. El Atlético de Madrid no aspirará a nada esta temporada si concede más de 40 goles en Liga. Es muy difícil, por mucho que rinda tu línea ofensiva, no vas a poder aguantar la pelea por la Liga. Entonces el Cholo Simeone tiene que encontrar una manera de, con lo que tiene, porque no creo que llegue nada en invierno, tratar de echar el cerrojo, y sobre todo no va a tener toda la segunda vuelta para jugársela, sino que, Paula, lo que tenemos que hablar es que la Liga y esta temporada se juega para el Atlético de Madrid ya, porque el azar del calendario le ha dictado 3 enfrentamientos contra su máximo rival histórico, que es el Real Madrid, en los cuales se va a jugar, yo a mi juicio diría que prácticamente todo. Sí, no, va a ser un mes clave para el Atlético, primero en la Supercopa contra el Real Madrid, luego se volverán a enfrentar contra ellos en Copa y luego además en Liga. Quiero decir... En un mes, ¿eh? Sí, estará por ver ahí qué saca el Atlético. Sí que es verdad que yo creo que si más o menos hacen un buen mes y llegan y sacan suficientes puntos, hay que recordar que luego se enfrentan en casa contra el Girona y el Barcelona, y por qué digo en casa, porque es precisamente donde el Atlético está siendo más fuerte. En casa en la primera vuelta ya vencieron al Real Madrid, entonces si consiguen igual sacar unos buenos resultados, sí que podrían meterse igual en esa lucha por la Liga. Es fácil de entender. Sí. Vamos a plantearlo. 3 partidos contra el Real Madrid. Pierdes los 3, estás fuera de la Supercopa, que bueno, no pasa nada. Fuera de la Copa, ya solo te quedan 2 competiciones. Y si pierdes contra el Madrid y, digamos, has cumplido en todo lo demás y todo el mundo cumple, estarías incluso a 13 puntos de la Liga. Prácticamente imposible de pelear.
O sea, en un mes puedes, en cambio, si ganas los 3 partidos, en siguiente fase de la Copa y habiendo eliminado a tu máximo rival, el Real Madrid, Supercopa, bueno, como un premio llegar a la final y a ver qué pasa, y sobre todo en Liga puedes pasar de estar a 10 a 7 y, oye, soñar con que puedes recuperarte y con que los de arriba pueden pinchar. Teniendo en cuenta que además tus rivales directos los vas a jugar en casa, que es donde es tu punto fuerte. Para mí, la temporada del Atlético de Madrid, y mira que yo soy poco fan de ser contundente y de ser muy drástico, se juega ahora. Y se juega en prácticamente un mes en 3 enfrentamientos contra el Real Madrid. Más dramático no va a ser, pero desde luego el Cholo Simeone pues tendrá que intentar encontrar soluciones. Pero ahí va a estar, yo creo que, sí, no, estoy completamente que de el juego acuerdo. de esta temporada. Sí, no, es que se vienen 3 partidos clave que hay que ver al Atlético de Madrid qué consigue sacar de ahí, porque como tú dices, desengancharte más de la Liga ya te complicaría mucho, sobre todo en una hipotética pelea por el título. Luego la Supercopa, bueno, pero ya el tema de la Copa del Rey son 3 partidos muy importantes en tan solo un mes. Vamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid en esos 3 partidos y en lo que resta de temporada. Desde luego tuvo un inicio fulgurante y luego ha ido pues un poco de más a menos. Vamos a ver si el Cholo Simeone da con la tecla. Yo creo que quizás veamos, mi apuesta personal es que vamos a ver un regreso a los orígenes. Sí, un Atlético de Madrid yo creo que va a intentar volver a lo básico, sobre todo para esos enfrentamientos que son de eliminatorias. Sí. No me veo en el Atlético de Madrid contra el Real Madrid a eliminatoria, a un partido jugando con el azar. Y veremos cómo se recupera desde luego el Atlético de Madrid. Así que luego, pues, oye, Paula, les esperamos a la gente, a nuestra comunidad en comentarios para que nos comentáis un poco pues cómo veis al Atlético de Madrid, cómo veis al Cholo Simeone y si creéis sobre todo que tienen todavía capacidad pues para pelear por todo. No hemos hablado de la Champions, pero es que la Champions, pues después de lo que suceda con el Madrid, ya veremos. Problema del mañana. Problema del mañana y nosotros nos veremos pues como siempre en el próximo vídeo.